ante el mundo. Nuestra victoria ante el mundo. Si usted está escribiendo, porque hemos hablado de algunos puntos, hemos adelantado ya, creo que el segundo punto. Voy a hacer una recorderis de lo que hemos visto. Les recuerdo, Primera de Juan 5:4 es el versículo base de esta enseñanza. Amén. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Digo esta enseñanza porque la palabra nos enseña. Una de las cosas que la palabra hace es enseñarnos. Dice que ella nos enseña, instruye, corrige. Amén. Entonces, por eso digo que esta enseñanza que está en Primera de Juan 5:4, partimos de allí, basados allí en ese versículo. Hemos hecho una introducción y hemos abordado ya el primer tema, que dice: es imprescindible, preciso, necesario un nuevo nacimiento. Hablando de nuestra victoria ante el mundo, dice que un primer punto importante que Juan resalta, número 1, es que para nosotros tener esa victoria ante el mundo y que sea nuestra esa victoria, es imprescindible, o es preciso, o es necesario nacer de nuevo. Y les recuerdo rápidamente, ¿qué significa nacer de nuevo? Significa el acto de Dios en la vida de una persona que lo saca de las tinieblas de su pecado a su luz admirable, o a una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo comienza eso? ¿Dónde comienza ese nuevo nacimiento? En la actitud de arrepentimiento que un pecador como usted y como yo llegamos a tener ante Dios. Reconocer nuestro pecado. Soy pecador. Amén. Pecador significa alguien que erra la voluntad de Dios. Y número 2, alguien para nacer de nuevo tiene que reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz y reconocer a Cristo como el único y suficiente Salvador. Reconoce que solamente Cristo le salva por el acto de la muerte en la cruz, donde pagó por nuestro pecado, por nuestros delitos, por nuestras faltas, por nuestros errores manifestados en todas las obras de la carne: robo, fornicación, adulterio, mentira, engaño, vanagloria, orgullo, lascivia, fornicación, todo eso. Nosotros erramos en cuanto a las obras de la carne, y eso es pecar. Pecar es errar. ¿Cómo erramos? Con lo que la Biblia llama las obras de la carne: codiciar, adulterar, fornicar, mentir, deshonrar a los padres, matar, groserías, todas esas cosas. Amén. Entonces, un nuevo nacimiento implica eso. Y es importante que si alguien pretende de verdad tener victoria ante este mundo, lo primero que tiene que saber o pasar en su vida es nacer de nuevo. Y se nace de nuevo cuando se arrepiente y abraza el sacrificio de Cristo como el único y suficiente Salvador, no por obras, sino Cristo. Número 2, y creo que aquí fue donde quedamos y ya habíamos comenzado a avanzar algo de este punto. El segundo punto dice: es importante conocer lo que significa el mundo. El título de esta enseñanza es Nuestra victoria ante el mundo. Nuestra victoria ante el mundo. Pero es importante que si estamos hablando de una victoria que nosotros tenemos ante el mundo, es importante saber qué es el mundo entonces. ¿A quién es que estoy venciendo o debo vencer cada día? ¿A quién es que estoy venciendo o debo vencer? Debo estar venciendo cada día. Pues ese es el mundo. Y recuerde usted que Cristo oró al Padre un día. Juan capítulo 17 lo evidencia, que el Señor Jesús oró al Padre un día, y oró diciéndole al Padre: Señor, guárdalos del mundo. Había una preocupación de Jesús con respecto a los creyentes y el hecho de que esos creyentes se iban a quedar en el mundo, porque Él se iba. Jesús dijo: yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo, como tampoco ellos son del mundo ahora, aunque están aquí. Pero Jesús se iba y ellos iban a quedar en el mundo. Y Jesús tenía una preocupación con respecto a eso: guárdalos del mundo. Así que es importante poder comprender de qué se trata. Hablamos de 3 aspectos
o en 3 sentidos acerca de lo que significa el mundo. Y dijimos en primera instancia, el mundo, se habla del mundo como residencia de los humanos, o sea, la tierra. Hablamos también del mundo como el conjunto de personas en el mundo, lo que también llamamos nosotros la humanidad o el mundo humano. Nosotros muchas veces decimos, no, es que el mundo está, y cuando hablamos del mundo nos estamos refiriendo a la humanidad, a los hombres, ¿verdad? Uno no dice, no, es que el mundo está, no sé si usted ha escuchado de pronto esa palabra, es que el mundo está patas arriba. Y cuando uno dice eso, uno no está hablando del planeta Tierra, porque de hecho el planeta Tierra es redondo, ¿no? Y si tuviera patas el mundo, la Tierra, pues no sabríamos dónde las tiene, si al norte, sur, oriente o occidente. Pero cuando uno dice es que el mundo está patas arriba, uno está dirigiendo esa frase, o la idea que tiene en su cabeza es los seres humanos, la gente, la humanidad está mal, ¿verdad? O la frase que a veces se usa, no sé, jocosamente quizá, está todo patas arriba, el mundo está patas arriba. Así, a veces hablamos de esa manera, ¿verdad? El mundo está llevado, decimos. Y es la verdad, hermano. Así está el mundo, los seres humanos, los hombres. Entonces, en ese sentido, también se habla del mundo, que es la palabra que utilizó Juan allí, del griego cosmos. Lo hablamos la semana pasada. Amén. Ahora, otra manera u otro sentido en que podemos tomar esa palabra, y la misma Biblia habla en esos sentidos, el sentido de la tierra como la habitación de nosotros, el lugar donde habitamos, la tierra, el mundo, la tierra. El otro en el sentido de la humanidad que vive aquí en este mundo, esta tierra. Y ahora número 3, usted escríbalo allí, o letra C, porque el punto número 3 lo vamos a ver ahora. Letra C, la humanidad. Hablamos del mundo como la humanidad fuera. La humanidad fuera. O la humanidad enfrentada a Dios. O el mundo enemigo de Dios. Vuelvo a repetir. Hablamos del mundo, o se habla del mundo, y la Biblia habla de esta manera también, refiriéndose a la humanidad fuera, o que está fuera, o la humanidad enfrentada a Dios, o el mundo enemigo de Dios. Amén. O el mundo enemigo de Dios. En la Biblia nosotros encontramos en muchos lugares de las cartas del apóstol Pablo, Pedro, Santiago, los evangelios, nosotros escuchamos y leemos en muchas ocasiones en toda la escritura acerca de la referencia al mundo. Y cuando hablamos en este sentido, la humanidad fuera o enfrentada a Dios o enemigo de Dios, la Biblia también lo denomina como la región aquí abajo, sometida a las fuerzas pecaminosas y demoníacas. Amén. Y un ejemplo de eso está en las escrituras, en el Evangelio según San Juan capítulo 8. Quiero que usted vaya allá. Evangelio según San Juan capítulo 8 versículo 23. Versículo 23, la parte A. Bueno, leamos todo ese versículo 23. Yo le coloqué parte A, pero leámoslo todo. San Juan capítulo 8 versículo 23 dice: y les dijo, y aquí está hablando Jesús, amén. Y les dijo: vosotros sois de abajo. Esa referencia de abajo es: ustedes son de esta humanidad que es enemiga de Dios. Ustedes son la humanidad que están enfrentados a Dios. Ustedes son de aquí abajo, la
la humanidad que está sometida a las fuerzas del pecado y al dominio demoníaco. En otras palabras, fue lo que quiso decir Jesús. Vosotros sois de abajo, pero luego Jesús dijo, yo soy de arriba. Y el Señor Jesús lo especificó aún más, porque el versículo sigue diciendo, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Así que cuando se habla de la humanidad fuera, enfrentada a Dios o enemigo de Dios, como se suele también interpretar la palabra mundo, se habla de la gente aquí abajo. Como dijo Jesús, ustedes son de aquí abajo, yo soy de arriba. Yo estoy de visita aquí, diría el Señor. Vengo a cumplir un propósito. Me he hecho hombre semejante a los hombres, pero en que Él se hizo semejante a los hombres, Él no era de abajo. Jesús era de arriba. Porque ser de abajo, hermano, implica aquellos que están sometidos a todas las fuerzas del pecado y al demonio, y Jesús no lo estaba. Amén. Así el demonio es entonces llamado, en este sentido en el que Jesús mismo habló, el demonio o el diablo, Satanás, es llamado también el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo. Amén. El príncipe de este mundo. Y así, de esa manera lo habló el mismo Señor Jesús en el capítulo 12, versículo 31 de San Juan, capítulo 12, San Juan 12, 31. Mira cómo dice la escritura: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y Jesús se está refiriendo precisamente a Satanás. Por eso hablar del mundo de esa manera, como el mundo enfrentado a Dios, enemigo de Dios, se habla de los de abajo, como Jesús lo dijo, ustedes son de abajo. Y ese mundo de abajo es el que está sometido a las fuerzas pecaminosas, pero también está bajo el dominio del príncipe de este mundo. Y Jesús lo dijo allí: ahora es el juicio de este mundo, de los hombres que son enemigos de Dios. Está hablando de este mundo, de los hombres que son enemigos de Dios, que están bajo el dominio del príncipe de este mundo. Y que allí dice Jesús, ese príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, ese reino se será quitado. La autoridad le será quitada, porque el diablo está vencido ya, hermano. Él anda todavía como un león rugiente buscando a quien devorar, y es el que del que usted y yo tenemos que cuidarnos. Usted y yo principalmente, porque el mundo al fin y al cabo está bajo el dominio de él ya, pero usted y yo tenemos que cuidarnos, porque anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién buscará devorar? Quizá de primera mano al creyente, al cristiano, al que se le ha escapado de las manos, por decirlo de alguna manera. Amén. Entonces, esto es algo que usted y yo debemos de conocer, hablando con respecto del mundo, porque decimos que como cristianos tenemos una victoria ante el mundo. Pero ¿qué es hablar del mundo? ¿Y qué involucra todo el hecho de hablar acerca del mundo? ¿A qué se refiere? En primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Vaya por favor también a esa carta. El mismo Juan, pero ahora en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 19. Juan habla de esta manera y dice: sabemos que somos de Dios, dice Juan. Le está hablando a la iglesia, a creyentes. Dice: sabemos, hermanos, que somos de Dios. O sea, ya no somos del diablo. Recuerda que Jesús un día le habló a los fariseos, ¿verdad?, que estaban en su pecado y le estaban atacando, y le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y les dijo: ¿por qué les dijo eso? Dijo: porque las obras de él hacen ustedes. Es todo aquel que hace las obras del diablo, que es pecar, errar en todas las formas, ese es hijo del diablo. Por eso dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Por qué se los digo?, diría Jesús: porque las obras del diablo hacen. Porque Dios no hace esas obras. Pero el que llega a ser un hijo de Dios, hermano, llega a ser de Dios, y las obras de Dios comenzará a hacer.
Y continúa diciendo allí, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahí está, el mundo entero. Hablar del mundo entero es hablar de la humanidad que se ha constituido en enemiga de Dios, que son de abajo y que están bajo el maligno. Amén. En esa manera es que principalmente Juan estaría hablando en ese versículo de primera de Juan capítulo 5 versículo 4, que es nuestro motivo de estudio. Referirnos a este versículo para hablar de la victoria que dice Juan que Dios nos ha dado y que tenemos sobre el mundo. Qué importante que la cristiandad hoy en día pueda comprender esto a cabalidad, hermano. Nos hallamos con una cristiandad que vive una vida cristiana de moda solamente, una vida cristiana de buscando el éxito. Hay gente que vive una vida cristiana buscando, hermano, las cosas materiales, buscando fama, buscando unción, reconocimiento. Así hallamos a mucha gente que miden estar bendecidos por Dios simplemente desde la situación económica, pero no miden su bendición desde el estado de su alma, que está prosperando cada día más en el conocimiento de Dios y en el carácter de Dios en su vida. Hay gente que así mide su espiritualidad, como aquella iglesia de las 7 iglesias del Asia Menor que Apocalipsis habla, de que decían, tú dices que estás bendecido, que eres rico y que no te falta nada porque estoy bendecido, pero lo que no sabes es que eres un pobre, desventurado. Y hoy en día hay muchos, lamentablemente hay muchas congregaciones así, igual que esa iglesia, que miden la espiritualidad o estar bendecidos, estar bien con Dios porque simplemente tienen dinero, porque tienen los templos más grandes, el mejor sonido, las emisoras, las redes sociales llenas y reconocidos, y se mide la bendición de esa forma, y la miden por las riquezas. Y quizá muchos irán a llevarse sorpresas cuando de repente se encuentren como en la condición del rico del que habla el Señor Jesús, que cuando murió llegó a un lugar que nunca esperó llegar allí, y era rico y pensaba que estaba bien, que estaba bendecido quizá, pero fue a parar a un lugar de tormento, apartado de Dios, al infierno, donde se preocupó diciendo que no vengan aquí mis amigos, mi familia, manda a alguien, Señor, Padre Abraham, para que no vengan aquí. Pero contrariamente, el que no tenía nada absolutamente, Lázaro, fue a parar al lado, al mejor lugar. Esto de alguna manera nos deja ver, hermano, que el propósito de vivir en esta tierra no es estar lleno de riquezas y de cosas materiales, sino de buscar las riquezas espirituales en primera instancia. El Señor lo llevó al extremo de Lázaro, que vivía tirado allí y los perros mismos le lamían heridas y todo eso. Lo llevó hasta ese extremo para darnos un ejemplo, hermano, a nosotros. No de que vivamos la pobreza absoluta, porque tengamos cuidado con eso. Porque por ahí hay una doctrina de que Dios nos hizo fue reyes y sacerdotes, y usted, si un hijo de Dios, usted no puede andar pobre, usted tiene que tener casa, carro, beca, porque si no, usted no está bendecido. No, eso es una mentira del diablo, hermano. Si eso se trata entonces Lázaro o los pobres de este mundo, entonces pues usted y yo no vamos a entrar también, porque nosotros, comparado con la gente que tiene plata, somos pobres. Entonces estamos perdiendo el tiempo aquí, no vamos a entrar. Pero eso no se trata de pobres ni de ricos materialmente hablando, hermano. Se trata de pobres de espíritu que reconocen su profunda necesidad de Dios y que quieren enriquecerse, pero con la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Es así. Amén. Así que Juan está hablando entonces cuando dice nuestra victoria que vence al mundo,
se refiere principalmente a ese mundo, a esa humanidad aquí abajo que está sometida al pecado, al dominio demoníaco, al príncipe de la potestad de este mundo, y de la cual dice Juan, el mundo entero está bajo el maligno. Y basta que usted le dé una mirada quizá a las redes sociales y usted se dará cuenta de cómo el mundo está. Las noticias, cómo el mundo está. Y usted y yo lo sabemos. Mire a sus compañeros de trabajo quizá, o la gente que no tiene el temor de Dios, no tiene este evangelio, y usted se dará cuenta cómo está. El mundo piensa que está bien, que esto es normal y que no está mal, porque la Biblia habla de una cauterización de la conciencia, y por eso para el mundo no está mal. Pero usted y yo sabemos que está mal, porque ahora vemos con los ojos de Dios. Ahora meditamos con la mente de Cristo, que es su palabra. Ahora oímos con los oídos de Dios. Por eso vemos la realidad. Y conscientes de esa realidad, la Escritura nos insta, el Espíritu de Dios nos insta a través de Juan a cuidarnos del mundo. Y una de las cosas que hace es a llevarnos a la conciencia de que Dios nos ha dado victoria sobre este mundo. ¿Y cuál es la victoria que ha venido a vencer este mundo? Ese es el punto número 3. Es nuestra única arma para vencer este mundo, y esa arma es la fe. Ese es el punto número 3. Nuestra única arma para vencer o para tener victoria en este mundo en el que estamos es la fe. Esa es la única arma. Usted y yo no tenemos ninguna otra arma. Y usted me podrá decir algunas otras cosas. Pastor, la palabra sí, pero si no tengo fe. ¿Y qué es fe? Confianza en la palabra. Yo puedo tener la palabra, pero si no tengo confianza en la palabra. Amén. Si no tengo confianza en la palabra. Alguien puede decir fe, que tiene fe, pero pudiéramos decirle, como dijo Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. Y esa obra es obediencia, el fruto. Yo sabré que tienes fe si yo veo el fruto de Dios en tu vida. Si veo que caminas obediente a Dios, veo que te guardas para Dios, veo que le sirves a Dios, que obedeces la palabra, que vives la vida de Dios, que le sirves a Dios. Esas son las obras a las que se refiere Santiago. Tú dices que tienes fe, muéstrame tu fe por tus obras. Muéstrame tu fe. Déjame ver tu fe. Porque quien no obedece a Dios, quien no vive para Dios, quien no obedece la palabra, no es alguien que ora, alguien que se congrega, alguien que lee, estudia la Escritura, guarda los mandamientos de Dios, las palabras de Dios. Esa persona no puede decir que tiene fe cuando vive una vida contraria, porque fe se define como la confianza plena en Dios, y confiar en Dios es confiar todo, hermano, es confiar lo que Él dice para entonces hacerlo, seguirlo. Estamos en un mundo hasta el día de hoy, porque ha pasado una historia ya en el mundo, en que mucha gente dice ser de Dios y confiar en Dios, pero no lo es. Su confianza no está plenamente puesta en Dios. Pero evidentemente encontramos gente que dice confiar en Dios y lo evidencia con su vida. Pablo fue un hombre que dijo tener fe en Dios, y la Escritura da testimonio de él. Pedro, Juan, hombres a través de la historia que hemos escuchado, hombres de fe, de verdadera fe en el Señor. Y es la fe que debemos de perseguir, la fe como confianza en Dios.
¿Y a dónde me lleva el decir que yo confío en Dios? A su palabra, la Biblia. Amén. A sus principios. Si yo digo que tengo confianza en mi hermano Andrés, pero él me dice algo, ve, mira, sea así, aquí, no vas a hacer acá y allá. Entonces, si yo no hago lo que él me dice, hago lo que a mí se me antoja o lo que yo creo. Entonces, todo lo que él me ha dicho no se ha convertido verdaderamente en algo confiable para mí. Entonces, en esa manera yo no tengo confianza en él, porque él me dice cosas, yo no lo hago. Él me advierte de cosas y yo no lo hago. Entonces, yo no tuve confianza en lo que él dijo. Pero si yo tengo confianza en lo que él me dice, le estoy poniendo un ejemplo, yo puedo decir, hombre, Andrés, gracias por lo que me dijiste. Sí, así es. Eso es lo mejor. Y fue lo mejor. Porque confié en lo que él me dijo. En Dios es igual, hermano. Yo digo confiar en Dios, pero ni siquiera me entero de qué es lo que dice Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el consejo de Dios? ¿Cuál es la vida en la que Dios me dirige? Tener confianza en Dios es tener confianza en su palabra, en su voluntad. La Biblia es la palabra de Dios. Es el libro más odiado, pero también el libro más amado. Amén. El libro que más desprecian la gente, pero es el libro que más abraza, el que verdaderamente ha llegado a abrazar sus palabras, ha llegado a la fe. Es el libro que te puede llevar a la eternidad con Dios o a la eternidad apartado de Dios. Y por eso es tan atacado y desechado. Si hay algún libro que es atacado, algún libro sagrado atacado en este mundo, es la Biblia. Usted raramente escucha que están atacando el Corán o qué sé yo, cualquier otro libro. No, la Biblia, hermano. ¿Será casualidad eso? ¿Qué sucede con la Biblia? Es que la Biblia es la palabra de Dios. En la Biblia están plasmadas la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y esto no se lo inventó un hombre. Juan le dio por escribir, ve, voy a escribir esto que viví con Jesús, o Pedro, se me ocurrió y voy a dejar esto. No, hermano, esto fue voluntad de Dios, la palabra escrita. Un día Dios nos juzgará por las palabras de las escrituras. Y nos juzgará si tuvimos verdaderamente confianza o no en ellas. Amén, amén. En primera de Juan capítulo 5, el versículo 4, vamos a recordarlo, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Vence. ¿Qué es la palabra vence? En el griego esa palabra vence, nikao, que fue la que utilizó Juan allí originalmente. ¿Ven? Nosotros tenemos la palabra, la Biblia ahora en español, pero originalmente fue escrita en el griego cuando Juan escribió esto. Y era la palabra nikao, ahí aparecía nikao, que significa vence, significa alcanzar victoria. A eso se está refiriendo Juan. La palabra deriva o es derivado de otra palabra griega que es nike con K. Nikao con K, nike con K. Se deriva de la palabra nike, que es victoria. Este verbo se utiliza tanto para ser vencedor como para decir vencer a alguien o vencer algo. Amén. La palabra nike, victoria, se utiliza, o Juan la utilizó allí para hablar de ser vencedor, o sin más como para hablar de vencer a alguien o vencer algo. Nike, victoria. Vence, nikao, con K, las dos palabras. En el Nuevo Testamento ese verbo se aplica en especial a una victoria en lucha espiritual. Escuchen, Juan está hablando
de victoria o de vencer, que es Nikao, que se deriva o se desprende de Nike, que es victoria, hablando de vencer a alguien o vencer algo. Y el término es un término que utiliza Juan de manera especial, hablando de una victoria en la lucha espiritual. Porque nuestra lucha es espiritual en este mundo, hermano. Es un poder espiritual. Amén. A nosotros a lo mejor nadie nos pone un revólver en la cabeza para decirnos: ve, peca, mienta, fornique, adultere, ¿verdad? Nadie nos pone un revólver en la cabeza. Es una guerra espiritual. ¿Con quién es esa guerra espiritual? Con el que reina aquí abajo, el príncipe de la potestad del aire, los demonios. Jesús lo habló. Amén. El mundo está bajo el maligno. Entonces la guerra es espiritual. No es contra carne ni sangre, sino que es espiritual. En Romanos 12, versículo 21, vaya a Romanos capítulo 12, versículo 21. Romanos capítulo 12, versículo 21. Dice la escritura: no seas vencido de lo malo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esa es una palabra que está escrita en la Biblia a los romanos de parte del apóstol Pablo, y viene como un deber que tenemos en nuestra vida cristiana, un deber o una conducta que tenemos nosotros en medio de este mundo, porque nosotros tenemos un deber, hermano, de vida cristiana en este mundo. Deber de alumbrar con la luz de Cristo, de dar testimonio de Cristo, deber de honrar el nombre del Señor. Deber, tenemos un deber, debemos. Y uno de los deberes que tenemos es de no ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. De ahí que esa palabra vencer es nikao, que viene de nike, que es victoria, y significa vencer a alguien o algo. En este caso, vencer lo malo, vencer algo, y ese algo es lo malo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En ese versículo, hermano, se resumen las exhortaciones que viene hablando el apóstol Pablo en ese mismo capítulo, Romanos 12, desde el versículo 9 al 20. No lo vamos a leer, pero si usted tiene el tiempo después, usted podrá leer el contexto de ese versículo 21 que viene desde el versículo 9, Romanos 12, 9 hasta el 20. Y Pablo está hablando acerca de conductas. Y el versículo 21, lo que está haciendo el apóstol es llevándolo a la conclusión de lo que ya viene hablando en los versículos atrás. Y dice, en otras palabras, diría Pablo, en otras palabras les digo, hermano, después de que les he desmenuzado toda una conducta que no es buena, lo que les voy a decir para concluir: no sean vencidos de lo malo, venzan con el bien el mal. Ya les ha descrito, quizá digámoslo de esta manera, detalladamente aspectos de lo que es malo. Y con este versículo 21 lo que dice es: no se dejen vencer de lo malo, venzan con el bien el mal. Venzan. Amén. Ahora bien, si por la injusticia de este mundo, ¿verdad?, sufrimos los creyentes, si por la injusticia que sufrimos los creyentes fuéramos llevados a hacer lo malo a modo quizá de represalia o venganza, lo malo vendría a ser Señor de nosotros entonces.
Si nosotros, hermano, por lo malo, por la injusticia que sufrimos en este mundo, somos llevados a hacer el mal, a devolver mal por mal, entonces lo malo habría vencido sobre nosotros. Y no es la idea. Eso es lo que dice Juan. Yo no sé si usted puede meditar en este momento cuántas veces quizá usted ha sido vencido de lo malo y su fe no ha vencido, porque lo que vence al mundo es nuestra fe. O sea, confianza en lo que Cristo dice, confianza en lo que tenemos de Dios en nuestro corazón, que es el anhelo de no pecar, que es el no hacer ahora lo mismo que ellos, que es no tomar represalia ni venganza. Y por eso dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Ahí en el versículo 19 de Romanos 12, si usted se devuelve un poco, dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Quién hace eso? El que tiene fe. No hace lo mismo, no va a pagar con la misma moneda. Alguien te trata mal con palabras soeces, groseras, y tú te igualas siendo cristiano. Te venció el mal. Si alguien te echa una grosería, te dice una grosería, dígale: Dios te bendiga. A mí me lo han dicho, a mí me han dicho unas palabras de un calibre, pero 38 largo. Y eso duele. Y yo que digo: Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga. Y con eso se han desarmado así. Y han terminado hasta como aplacados. Como hay otros que no. Yo les digo: Dios te bendiga, y me la dicen 4 veces, otra vez la misma grosería. Pero Dios te bendiga. Y cómo duele, ¿no? Y yo le dice: ay, Dios mío, ayúdame, fortaléceme. Tu palabra dice que no es mi venganza. Dice uno: Señor, por favor, ten misericordia. Y a veces uno se queda como con eso ahí. Uy, qué duro. Porque el viejo hombre está ahí, hermano. Yo, por ejemplo, que yo fui tan grosero que a mí me decían una y yo la devolvía 4 y 5 veces. Salía con unas cosas, hermano. Y tenemos esa lucha con el viejo hombre, y el mundo está allí, hermano, para provocarnos. ¿Cuántas veces como creyentes, con la boca que hemos bendecido al Señor, nos dejamos vencer de lo malo y con esta misma boca sacamos agua amarga? Eso por ponerle un ejemplo, un solo ejemplo, hablando de las palabras. Pero ¿qué de las actitudes que tenemos muchas veces con el mismo mundo? Y a veces queremos hacer lo que el mundo hace y ponerlo al lado de nuestros hermanos, y nos comportamos mundanamente con los hermanos y estamos siendo vencidos del mal. ¿Dónde está nuestra fe y nuestra confianza en el Señor entonces? Amén. Si por la injusticia que sufrimos los creyentes fuéramos llevados a hacer el mal a modo de represalia, lo malo habría vencido sobre nosotros. Esto empieza no permitiendo que el mal que se nos infrinja a nosotros, por ejemplo, el que me trata con una palabra soez, ese mal que se me infringe a mí, esa palabra, eso empieza no permitiendo, escuche, no ser vencido de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Eso empieza no permitiendo que el mal que nos infrinja, cualquiera que sea, nos ensucie y nos contamine. No permitiendo que ese mal nos ensucie y nos contamine. Y termina cuando, como creyentes, contraponemos el bien. Él me dice tal cosa, yo le digo: Dios te bendiga. ¿Ves? Él me trató con una palabra soez, gruesa, y duele. Eso comienza, el no ser vencido del mal comienza con no permitir caer en lo que me infringieron. Y termina cuando yo digo: Dios te bendiga.
perdóname, me equivoqué. Yo he ido muchas veces en el carro y de pronto hago una mala maniobra, porque nos puede pasar, y me dicen unas, y yo digo, por favor, perdóneme, cometí el error. Ve, hermano, así le he bajado a muchas personas que me lanzan la mala palabra. Pero como te digo, de todo uno encuentra, y vuelven y te la repiten, y vuelve y te duele, pero entonces el Señor está ahí, y la fe está ahí, y nos ayuda a estar firmes. ¿Qué pasa inmediatamente cuando alguna cosa como esa sucede? Uno dice, Dios mío, guárdame. Dios, esto dolió. Por favor, ten misericordia de esta persona. Lo bendigo, ten misericordia. Inmediatamente puedo recordar quién fui en el mundo también. Pero ahora tengo la gracia del Señor. Y todo eso le agrada a Dios, hermano. Y todo eso, ¿sabe? Todo eso hace que sea para nosotros, cuando eso es de corazón, todo eso hace que nosotros nos convirtamos en un depósito de la unción y de la gloria de Dios. Porque es un depósito donde Dios puede traer su gracia y su poder, su autoridad. Amén, amén. Donde Dios puede traer su gracia y autoridad. Hablando de cuando no permitimos que el mal que se nos inflija nos ensucie y nos contamine, pudiéramos recordar algunos versículos, como las palabras de Jesús en San Mateo capítulo 5. La palabra de Dios nos da ejemplo a nosotros, hermano. Jesús mismo enseñaba esto a sus discípulos. Recuerde usted que hablar del sermón del monte es hablar como del el manual de conducta para nosotros como creyentes. Ahí en ese sermón del monte, hermano. Si usted estudia el sermón del monte, usted va a ver reflejada la ley de Dios allí, los 10 mandamientos. No robarás, no matarás. ¿Se acuerda que dice, oíste que fue dicho, no adulterarás? Oíste que fue dicho, no matarás. Ahí están los 10. Dios está hablando de su moral, los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Y aquí en el capítulo 5, versículo 39, dice el Señor hablando, el Señor Jesús, sobre la venganza. Dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Te das cuenta? Alguien te dice una mala palabra, dice, no se la devuelvas. Más bien ponle la otra mejilla. Poner la otra mejilla es, perdóneme, Dios te bendiga. Hacer lo contrario es que él me lanzó una palabra y yo le devuelvo también. Poner la otra mejilla es no devolver la palabra o el mal que me hicieron, sino decir perdón o Dios se bendiga. Eso es poner la otra mejilla. ¿Comprende? En Lucas capítulo 9, San Lucas capítulo 9, versículo 54. Leamos la Biblia, hermano, porque para eso están las escrituras. Lucas capítulo 9, versículo 54 y 55. Dice: al ver esto, Jacob y Juan, sus discípulos, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma, Señor? ¿Y qué les dijo el Señor? Entonces, volviéndose él, los reprendió. Fíjese lo que les dijo: los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Eso es como cuando alguien te hace un mal y usted dice: ojalá que lo coja un carro y que lo mate un tren. Eso es lo mismo que hizo Juan allí. Señor, oramos para que les caiga fuego del cielo y los queme. Le dijo el Señor: cállense, que ustedes no saben de qué espíritu son. Nos estamos dejando vencer por el mundo, porque eso es lo que hace el mundo. ¿Y qué es lo que vence el mundo? Nuestra fe, nuestra confianza en Dios. ¿Cómo es esa confianza en Dios? La confianza en su palabra.
La confianza en lo que dice su palabra. El Señor dijo: pon la otra mejilla. Amén, amén. San Juan capítulo 16, versículo 33. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino, a mi camino, dice la escritura. Amén. Mire lo que dice San Juan 16, 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicciones, pero confiad. Ahí está nuestra fe, lo que vence al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. ¿En quién? En Cristo. ¿Quién es Cristo? La palabra. Él es nuestro Salvador, pero Él es la palabra. El verbo se hizo carne. Por el verbo fueron hechas todas las cosas. Verbo es la palabra. Por la palabra salió de la boca de Dios, ¿verdad? El verbo. Entonces, dice el Señor: en el mundo tendrán aflicciones. ¿Qué es aflicción? Hermano, una ofensa, algo malo que nos hacen, necesidades, persecuciones, problemas, dificultades, tentaciones. Pero si viene una tentación del parte del mundo, vence con la fe, con la confianza en Dios el mundo. ¿De qué manera lo hago, pastor, si viene la tentación? El Señor me dice: ore en todo tiempo para que no caiga tentación. El Señor me dice: si la tentación viene, huye de la tentación. Niégate a la tentación. Y eso es confiar, eso es fe en Cristo, en su palabra, para vencer ante el mundo. Romanos 8:37. Romanos capítulo 8, versículo 37. Dice la Biblia, y esto viene del versículo 35, lo voy a leer desde el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Muertos a qué? A esas cosas, para que nos muevan. Estamos muertos a la seducción que el mundo nos quiere traer, porque viene espada, persecución, angustia, tribulación. A eso estamos muertos. Todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Antes, dice, antes, en todas estas cosas, todas esas, todo mal, toda tentación, todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Por medio de Cristo. ¿Y cómo manifestamos ese vencer en Cristo? Cuando tenemos confianza en Cristo. La fe que vence al mundo es la fe que tenemos en Cristo. Ahora bien, hemos hablado de la fe. Aquí tengo una definición: pistis. Y pistis es confianza. Pistis se habla de fe. Pistis significa en primera instancia fidelidad, fiabilidad. Pero el término más exacto en el que podemos hablar nosotros, hermano, hacia Dios, hablando de fe, es confianza en el Señor. Amén. Confianza. En el Nuevo Testamento siempre se trata de la fe en Dios. Hablar de fe, pistis. Siempre se trata de la fe en Dios, de la fe en Jesucristo y en asuntos como el Evangelio. Si usted quiere escribirlo allí, Filipenses capítulo 1, versículo 27. El apóstol Pablo decía a los filipenses: solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. O sea, la confianza del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia de que Cristo ha venido. Para terminar, y se lo voy a leer solo para que lo tenga en cuenta, que ni aún hablar de la fe o confianza que tengamos de Dios, en Dios, ni siquiera depende de nosotros. Eso es algo que nos ha sido dado.
Termino. La fe o la confianza en Dios o Jesús, y siguiendo la línea del Antiguo Testamento, está estrechamente relacionada con la obediencia. Usted dice que es de fe, usted está diciendo que es obediente a Dios. Si no, usted no es de fe. Fe es sinónimo de obediencia. Continúo. El cumplimiento de los mandamientos, la obediencia, lo que se llama obediencia, significa ser involucrado en la victoria alcanzada por Jesucristo. Escuche, ser involucrado. Espero que me comprenda. El cumplimiento de los mandamientos, o sea, la obediencia a Dios, significa ser involucrado en la victoria alcanzada por Jesucristo. ¿Quién cumplió la ley de Dios o los mandamientos de Dios? Cristo. ¿Qué es lo que se nos imputa o se nos pone a nuestra cuenta a nosotros por causa de la victoria que Cristo logró en la cruz por nuestros pecados? La justicia de Él. Dios nos da la justicia de Él a nosotros por medio de la fe. Porque nosotros no somos capaces realmente, aunque somos creyentes, de cumplir la ley y los mandamientos. Le aseguro que aún estando usted en el Señor, usted ha llegado a pecar, quizá mintiendo. Usted ha pecado lujuriosamente, con pensamientos lujuriosos. Usted ha mentido estando en el Señor. Usted ha tomado el nombre de Dios a la ligera, sin necesidad de tener que hacerlo. Usted ha deshonrado a su papá y a su mamá. Usted se ha hecho en algún momento un Dios distinto al de la Biblia. Cuando usted hizo algo malo y dice, no, Dios me perdona, y lo hace. Usted se está intentando su propio Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Si usted está colocando a su esposa, a su esposo, o las cosas materiales, o cualquier otra cosa antes que las cosas de Dios, antes que a Dios, usted es un idólatra. No vamos a llegar a la gloria de Dios por cumplir los mandamientos a cabalidad. El único que los cumplió fue Cristo. Y por la fe en Cristo nos es imputada a nosotros la justicia de Él. Por eso hablar de la fe en Cristo para vencer al mundo no es algo de nosotros, sino algo que Dios nos ha dado porque hemos llegado a Él cuando tuvimos la actitud de arrepentirnos. Si somos gente en este mundo que ha llegado al arrepentimiento y que Dios le ha hecho nacer de nuevo y que tiene confianza en Cristo, y Dios me da esa justificación de Cristo, esa victoria que Cristo tuvo en la cruz ante el mal, y Él me la da a mí. Entonces, mientras yo viva en este mundo con esa fe genuina, yo voy a vencer al mundo. Y esa es nuestra fe que vence al mundo. Dice, esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Un cristiano que verdaderamente vive en la fe vence al mundo. Hay muchos que se dicen llamar cristianos y no tienen fe. Son vencidos por el mundo. Ellos están en la iglesia saltando para Cristo, y el sábado, fin de semana, están saltando en la discoteca. Ese no tiene fe, porque lo arrastran los amigos, lo arrastran los vecinos, lo influencia el mundo. Y en lugar de guardar su carácter e identidad con Cristo, la fe que vence el mundo, no, el mundo lo arrastra. Los hombres que son de abajo, el hombre que está en enemistad con Dios, y pierden su identidad como cristianos. Y así hay muchos en las iglesias del mundo. No tienen la fe que vence al mundo. El mundo los vence a ellos. Amén. La obediencia es una muestra de la fe. La victoria que el cristiano tiene por medio de la fe es la victoria que Cristo obtuvo de una vez por todas por su muerte y resurrección. Es por la fe en la victoria de Cristo que los creyentes hemos sido involucrados en esa victoria que vence al mundo. ¿Por qué usted y yo vencemos al mundo? Porque estamos en Cristo. Y si Cristo está en nosotros, esa victoria que Él tuvo la compartimos nosotros por el Espíritu de Cristo que nos ha dado a nosotros. De modo que si nosotros hoy vencemos al mundo, no es porque nosotros somos buenos,
no es porque la victoria de Cristo nos ha sido imputada. Oremos a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Te bendigo en esta mañana y ruego con todo mi corazón que esas palabras, Señor, no queden al aire, no queden de la manera como decía Santiago, tardos para oír, oyen pesadamente. Señor, ayúdanos por favor a hacer una iglesia, Señor, que verdaderamente cumple los requisitos y las características, Señor, de lo que significa ser el cuerpo de Cristo. Una iglesia sin arruga, sin mancha. Esto es una iglesia que tiene fe y confianza en usted, Señor. Permítenos ser esa de la cual usted, Señor, tiene contentamiento de alguna manera y que está pronta para ser tomada por usted, Señor, para llevarla a la gloria de su presencia, porque así está escrito. Por favor, guárdanos del mundo. Ayúdanos, Padre, a ser guardados de este mundo, como un día Jesucristo, tu Hijo, según dicen las Escrituras, oró a usted, Padre. Hoy, estando en Cristo, te pedimos, Señor, ayúdanos a guardarnos de este mundo, a no vivir conforme a este mundo, sino conforme a las palabras que usted nos da, para la gloria de su nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Dios les guarde.